Shalom hermanos, sean todos bienvenidos a este nuevo estudio de Génesis capítulo 11, la Torre de Babel. Sean todos bienvenidos, que las bendiciones del Abba, del Eterno del cielo, nos cubran a todos. Aquí vamos a empezar abriendo nuestras Biblias en Génesis capítulo 11, la Torre de Babel. Sean todos bienvenidos. Y empezamos nuestra lectura con Génesis 11, desde el 1 hasta el 9. Génesis capítulo 11, versos desde el 1 hasta el 9, que dice: Toda la tierra usaba la misma lengua, las mismas palabras. Sucedió que ellos viajaron desde el este y encontraron una llanura en la tierra de Sinar y vivieron allí. Ellos se dijeron uno al otro: Vamos, hagamos ladrillos y los horneamos en el fuego. Así que tuvieron ladrillos por piedra y asfalto por mortero. Ellos dijeron: Vamos, edifiquemos una ciudad con una torre que tenga su cúspide llegando al cielo, para podernos hacer un nombre para nosotros mismos y no seamos esparcidos por la tierra. Y Yahweh descendió para ver la ciudad y la torre que la gente estaba edificando. Yahweh dijo: Mira, la gente se ha unido, ellos tienen una misma lengua y mira lo que están empezando a hacer. A este ritmo, nada de lo que se han empeñado en hacer será imposible para ellos. Ahora pues, descendamos y confundamos su lenguaje, para que no pueda entenderse el habla del uno al otro. Así que de allí Yahweh los esparció por toda la faz de la tierra, y ellos dejaron de edificar la ciudad y la torre. Por esta razón es llamada Babel, o sea, confusión, porque allí Yahweh confundió los labios de toda la tierra, y de allí Yahweh los esparció por toda la tierra. Vemos aquí un pequeño resumen de lo que sucedió en ese tiempo, ¿no? De cómo los seres humanos quisieron hacerse de un hombre, quisieron hacer una torre que llegara hasta el cielo, para que en caso de que vuelva a haber un diluvio o una destrucción masiva de la tierra, ellos, todos los seres humanos pudieran, en cierta forma, salvarse por sus propios medios. Vamos ahora en el mismo libro de Génesis, al capítulo 10, versos del 7 al 10. Dice: Los hijos de Cush fueron Seba, Havilá, Sabta, Ramá, Sabteja. Los hijos de Ramá fueron Sheba y Dedán. Cush engendró a Nimrod. Él comenzó a ser un gigante sobre la tierra. Él fue un cazador gigante delante de Yahweh. Por esto la gente dice, como Nimrod, un cazador gigante delante de Yahweh. Su reino comenzó con Babel, Erech, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. Vemos aquí entonces los lugares que ocuparon eh, Nimrod y toda la gente que le seguía a él, porque como vemos aquí dice que ese fue el reino de Nimrod. Fueron 4 ciudades en la tierra de Sinar, entre ellas Babel, donde se comenzó a construir la torre. Continuando con la lectura, vamos a Daniel capítulo 1, versos 1 y 2. Dice: En el cuarto año del reinado de Joaquín, rey de Judá, Nebuchadrezzar, rey de Babel, que significa confusión, vino a Jerusalén y la sitió. Antes de la era común, 606, en el año 606 antes de la era común o antes de Cristo, como se dice normalmente. Dice: Yahweh se entregó a Jehoiakim, rey de Judá, a él junto con algunos de los utensilios de la casa de Elohim. Él se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y puso los utensilios en la casa de almacén de su Dios. Entonces vemos que después del sitio que pusieron los babilonios a Jerusalén, se llevaron algunos de los utensilios del santuario, de las copas, algunas de las cosas que se utilizaban para la administración dentro del santuario, para cumplir con los mandamientos de Yahweh en el santuario. Estos babilonios se llevaron algunas de los utensilios, las copas, las botellas, bueno, un poco de cosas, eh, al almacén del Dios de ellos. Y si recordamos el relato de Daniel, vemos cuando estaban bebiendo en una de las copas,
la sentencia que se le dio cuando vieron la mano descarnada que escribía en la pared en contra del hijo del rey de Babel, que era Nabuzaradán o Nabucodonosor. Continuamos con Éxodo capítulo 1, versos 13 y 14. Dice: y los hacían trabajar implacablemente, haciendo sus vidas amargas con trabajo gravoso, haciendo barro, haciendo ladrillos y toda clase de trabajo de campo, y en toda esta labor no fueron mostrados ninguna misericordia. Entonces vemos también cómo el ser humano oprime a los demás congéneres, y aquí vemos la fabricación de los ladrillos que como hemos leído anteriormente, eh, en cierta forma simboliza la justicia o el tratar de salvarse por méritos propios. Continuamos con la lectura al libro de Amós, capítulo 9, versos de 1 al 3. Dice: yo vi a Yahweh parado junto al altar, y él dijo: golpea el propiciatorio hasta que el umbral tiemble. Machácalo en pedazos sobre las cabezas de toda la gente. Aquellos que queden yo mataré a espada, y ni uno de ellos que tratan de huir se salvará. Si ellos cavan hacia abajo al Seol, mi mano los arrastrará hasta afuera. Si trepan hasta el cielo, yo los traeré hacia abajo. Si se esconden en la cumbre del Carmel, yo los buscaré y los atraparé allí. Y si se esconden de mí en el fondo del mar, yo ordenaré que la serpiente los muerda allí. Ya. Vemos aquí claramente que el ser humano no puede esconderse de Yahweh, por ninguna manera, en ningún lugar, ya que Yahweh es el hacedor de todo. Como ya hemos estudiado, Él hizo todo el universo, Él hizo toda la creación, todo lo que podemos y lo que no podemos ver, lo hizo Él. Entonces el ser humano no tiene opción a dónde esconderse. Y era lo que estaban haciendo estas personas, los seres humanos, al construir la Torre de Babel. Ellos buscaban una forma de escapar de un juicio, de juicios futuros de Yahweh, ya que con lo que sucedió con el diluvio, cómo fueron destruidos todos los seres humanos, todos los seres vivientes, y el hombre, el ser humano, en su buen razonamiento, eh, buscaba una forma de salvarse sin recurrir a Yahweh. Continuamos la lectura en el libro de Salmos, capítulo 49, versos del 10 al 13. Dice: porque uno puede ver que el hombre sabio morirá, asimismo el necio y el ignorante perecerán y dejarán su fortuna a extraños. Su sepultura será su hogar eterno, la morada para todas las generaciones. Ha llamado las tierras con su propio nombre. Pero los hombres, aun los ricos, solo viven brevemente. Entonces como animales morirán. Tal es el destino, que los que confían en sí mismos, el fin de aquellos complacidos en sus propias palabras, Selah. Aquí también nos confirma que todos los seres humanos tenemos que ver la muerte. Sí. Desde que cayó el hombre, la muerte es el fin de todas las cosas. Y también dice que la paga del pecado es la muerte. Estos cuerpos en los que estamos habitando, esta naturaleza carnal caída, tiene que morir. Y todo lo que hagamos será dejado a nuestros descendientes o también a extraños, como suele suceder. Y que nuestra sepultura será nuestro hogar hasta cuando suene la final trompeta. Y como vemos, como dice aquí, los hombres ricos, los adinerados, dejan sus tierras y sus tierras toman su nombre. Y como hemos podido ver en la escritura mismo, cuando habla de las tierras lejanas, de las tierras del valle de Gog, de Magog, de Madián, etcétera, etcétera, tomaron el nombre de los patriarcas, de los primogénitos que ocuparon esas tierras en un principio. Y que todo lo que Yahweh dice se ha cumplido, pero que los hombres que viven, que confían en sí mismos, dice: el fin de aquellos complacidos en sus propias palabras es la muerte y nada más.
Avancemos con nuestras Biblias al libro de Daniel, capítulo 4, versos del 29 al 31. Dice, 12 meses después, mientras él caminaba en su palacio en Babel, el rey dijo, ¿no es esta la gran Babel, cual yo construí como residencia real por mi poder y fuerza para el honor de mi gloria? Y mientras la palabra aún estaba en su boca del rey, cuando una voz descendió del cielo, rey Nabucodonosor, estas palabras son para ti, el reino te ha dejado. Entonces, si recordamos el relato, después de que Nabucodonosor dijera esto, se volvió loco, pasó varios años viviendo como un animal, comiendo el pasto, hasta cuando él reconozca que Yahweh es el Elohim y que Yahweh le dio todo lo que él poseía. Vamos ahora al libro de Juan, capítulo 5, versos del 41 al 45. Dice, no busco alabanza de hombres, pero, pueblo, yo sí los conozco a ustedes. Yo sé que dentro de ustedes no tienen amor por Yahweh. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Si otro viniera en su propio nombre, a ese sí le aceptarían. ¿Cómo pueden confiar? Están ocupados buscando alabanza uno del otro, en lugar de buscar alabanza solamente de Yahweh. Pero no crean que voy a ser yo el acusador de ustedes delante del Padre. ¿Saben quién los acusará? Moshe, ese mismo con el mismo que ustedes han contado. Listo. Vemos aquí también que cuando empezamos a leer, la gente que se reunió para construir la Torre de Babel dijeron, hagámonos de un nombre. ¿Sí? Dice, y aquí vemos en el verso 44, dice, ¿cómo pueden confiar? Están ocupados buscando alabanza uno del otro en lugar de buscar la alabanza de Yahweh. Lo mismo sucede en Babel. La gente empezó a buscar una forma de salvación, una forma de huir del juicio de Yahweh por mérito propio y no buscaron a Yahweh. ¿Quién se salvó en el diluvio? ¿Y por qué se salvó Noé del diluvio? ¿Acaso no fue porque él siempre buscó a Yahweh? Claramente leemos en la historia de Noé que él era hombre perfecto en toda esa generación. Entonces él continuamente buscaba a Yahweh para todo, para agradecerle, para solicitarle, para pedirle y primeramente sobre todo para agradecerle por todo lo que Yahweh le había dado a él. Lo mismo que hacemos nosotros en cada continuo, en cada fiesta, en cada momento de nuestras vidas, agradecerle a Yahweh el mero hecho que nos haya permitido despertar hacia un nuevo día es motivo de agradecimiento para con Yahweh. En Lucas 1, verso 49 dice, Él ha hecho grandes proezas con su brazo, derrotó a los que son soberbios de corazón. Es en Lucas 1, verso 51. Lucas 1, verso 51. Sí, nos dice esto. ¿Qué sucedió cuando cayó el diluvio en la tierra? ¿Quiénes murieron? Toda la gente que no aceptó lo que Noé estaba haciendo. Noé estaba haciendo el arca, él estaba cumpliendo con las órdenes de Yahweh y la gente no dice, simplemente no le hicieron caso a Noé de que el diluvio estaba cerca, que la destrucción de la tierra estaba cerca, en lo cual les convierte en unos soberbios de corazón. A los de gente que estuvo construyendo la Torre de Babel también se volvieron soberbios, tratando de buscar una forma de escapar de los juicios de Yahweh, tratando de buscar una forma de salvación de mérito propio. Eso es lo que vemos aquí, es volverse soberbio, y por eso Yahweh descendió y confundió las lenguas de todos para que se dispersaran por toda la tierra. Volvamos ahora al libro de Génesis capítulo 18, versos 20 al 22. Génesis 18, versos del 20 al 22 dice, Yahweh dijo, el grito de clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y el pecado de ellos tan serio que yo descenderé ahora y veré si sus obras merecen el clamor que ha llegado hasta mí.
Si no, yo lo sabré. Los hombres se volvieron de allí y fueron hacia Sodoma, pero Abraham permaneció parado delante de ella. Vemos aquí la declaración de Yahweh cuando estuvo en el encinar de Mamre con Abraham. ¿Sí? La declaración de Yahweh es que él mismo, o sea, él mismo baja a ver cuando los clamores son grandes, cuando ahí su pueblo está clamándole a él, pidiéndole justicia, pidiéndole que se haga el juicio y pidiendo lo que hizo Lot cuando vivía en esos valles de Sodoma y Gomorra, que él clamaba por la maldad de estos pueblos y él lo único que hacía era presentarse al continuo de la mañana, de la tarde, hacer las, cumplir con las solemnidades, eso, eh, pidiendo juicios y ser pasado por alto el juicio. Entonces Yahweh, al escuchar ese clamor, baja a ver si lo que dice el clamor es cierto para constatarlo él mismo y dictar la sentencia, como vemos en lo que hemos leído aquí en Génesis 18. Vamos ahora al Salmo capítulo 11, verso 4. Dice, Yahweh está en su templo Kadosh. Yahweh, su trono está en el cielo. Sus ojos miran sobre el pobre, sus pestañas prueban a los hijos de los hombres. Sí, entonces vemos que Yahweh está pendiente siempre de cada uno de nosotros. Aquí vemos que sobre el pobre y que sus pestañas prueban a los hijos de los hombres. Él está en constante, eh, continuamente, está pendiente del ser humano y sobre todo de los que cumplen con sus mandamientos, los que cumplen con sus juicios. Avancemos ahora al libro de Hebreos capítulo 4, verso 13. El libro de Hebreos capítulo 4, verso 13 dice, delante de Yahweh nada creado está escondido, sino todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Eh, bueno, ¿qué podríamos decir aquí? Sabemos que Yahweh es omnipotente, omnipresente. Sabemos que Yahweh está pendiente de cada uno de nosotros de forma continua y que Él es el creador de todas las cosas y que nada está oculto a sus ojos. Ya que escrito está, nada permanece oculto bajo el sol. Y Él nos ve como somos. Él, con una sola mirada, sabe cómo es nuestro corazón, sabe cómo somos, sabe lo que estamos pensando y qué tan perversos somos, aunque nosotros no nos demos cuenta. Y que Él es a quien tenemos que rendir cuentas. Por eso, en cada uno de esos juicios tenemos que acercarnos a Él y ponernos a cuenta para que nuestra conciencia esté tranquila, para que Él nos declare justos o injustos, depende de las obras que hayamos realizado, en la obediencia de su palabra o en desobediencia a esta. Sigamos ahora al libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 29. Dice, Eclesiastés capítulo 7, verso 29 dice, esta es la única cosa que he encontrado, que Elohim Yahweh hizo a los hombres rectos, pero ellos han diseñado muchas maquinaciones. Sí, si recordamos desde Génesis 1, cuando hizo toda la creación, cuando hizo al hombre, lo hizo a imagen y semejanza a él, lo hizo un hombre recto, hizo un ser humano recto. Pero el ser humano, después de haber caído, dice, ha diseñado muchas maquinaciones, ha buscado todas las formas habidas y por haber de justificarse a sí mismo, de desobedecerle al Padre y querer salir bien librado o quererse hacerse llamar justo por su propia fuerza, por su propia justicia, lo cual a Yahweh no le agrada. Él nos hizo hombres rectos, hombres perfectos, pero nosotros mismos hemos buscado las maneras de volvernos imperfectos ante Él.
Vamos con Primera de Corintios. Vamos al libro de Primera de Corintios capítulo 1 versos del 18 al 20. Dice, porque el mensaje acerca de la estaca de ejecución es absurdo para aquellos que están en el proceso de destrucción, pero para nosotros en el proceso de ser salvos es poder de Yahweh. En realidad, el Tanakh dice, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿En dónde deja esto al filósofo, al maestro de la Torá o a cualquiera de los pensadores de hoy? ¿No ha hecho Yahweh que esta sabiduría mundana luzca muy tonta? Tenemos aquí mucho que meditar. Y que asimismo como Yeshua en algún momento dijo, gracias su Padre, que estas cosas les ocultaste a los sabios y entendidos y se las diste a los más pequeños. Asimismo, de esta manera es que Yahweh frustra la sabiduría de los sabios, la inteligencia de los inteligentes y les hace a un lado a los filósofos y a los maestros de la Torah, a los pensadores de hoy, dice. ¿Qué se dijo en ese tiempo? Y en este tiempo también, porque si pasamos las cosas que dicen los pensadores de hoy con las cosas que dice la Torah, ¿cuál es el loco? ¿Cuál es el tonto? ¿Y cuál es el que no tiene un criterio bien formado? Pensemos en esto. Volvamos ahora al libro de Génesis capítulo 1, libro de Génesis capítulo 1, versos 26 al 27. Dice, entonces Elohim dijo, hagamos a la humanidad a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y reine sobre los peces del mar, las criaturas que vuelan en el cielo, los animales, y sobre toda la tierra, y sobre toda criatura que se arrastra en la tierra. Así que Elohim creó al hombre, a la imagen de Elohim lo creó, macho y hembra, él los creó. Vemos aquí las características del hombre y la bendición que le da. Dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y que reinen sobre los peces del mar, o sea, que reinen sobre todo ser vivo que fue creado. Y sobre toda la tierra. O sea, que podía disponer de todos los recursos que en este planeta hay. Y creó al hombre. A imagen de Elohim lo creó, macho y hembra, él los creó. Entonces, como habíamos leído anteriormente, él hizo al ser humano un hombre recto. Sigamos ahora con el libro de Proverbios capítulo 8 versos 29 hasta el 31. Dice, cuando él prescribió los límites del mar para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando él marcó los fundamentos de la tierra, yo estaba con él, como alguien en quien él podía confiar. Para mí todos los días son pura delicia mientras jugaba en su presencia por todo el tiempo. Él se regocijó cuando había completado el mundo y deleitándose de estar con la humanidad. Bueno, aquí sabemos que está hablando la sabiduría es Yeshua, y Yeshua estaba desde el principio con él, y que él era alguien en quien Yahweh podía confiar. Y que para Yeshua todos los días son pura delicia porque está en la presencia de su Padre, todo el tiempo. Y que Yahweh se regocijaba y se deleitaba de estar con la humanidad. Entonces, si para Yahweh era un deleite estar con el ser humano, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó al ser humano? Que ya no, desde que cayó, para el ser humano no es un deleite estar con Yahweh, al menos con los que no quieren conocer la Torah. Y los que conocemos la Torah, los que estamos aprendiendo de la Torah, poco a poco estamos aprendiendo a deleitarnos en su palabra, en sus días, en el Shabbat, porque dice que el Shabbat es un deleite. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué sucedieron estas cosas? ¿Y por qué el ser humano siempre ha buscado una forma de salvarse a sí mismo por su propia justicia, por su propia, por sus propios méritos, en lugar de acercarse al Padre Yahweh, quien es el que da la salvación? Vamos ahora al libro de Job, capítulo 5,
versos 12 y 13. Dice, Job capítulo 5 versos 12 y 13 dice, Él frustra las maquinaciones del astuto para que ellos no tengan éxito, atrapando al habilidoso en sus propios trucos y frustrando rápidamente los planes del falso. En, en algunas partes, en Proverbios, en el Nuevo Testamento nos manda a ser astutos, nos manda a ser habilidosos. Pero aquí vemos que las maquinaciones del astuto es para mal. Y los que son astutos en el mundo es para perjudicar a alguien más. O sea, el astuto no busca el bienestar de todos. El astuto busca su propio bienestar, pero perjudicando a alguien más, tratando de hacer daño. Y el habilidoso que usa trucos para, para engañar a la gente, y de igual manera. Yahweh no le agrada eso. Y tanto el astuto como el habilidoso, él los frustra para que no tengan éxito, para que sus planes falsos, para que los planes del falso no se, no den fruto, especialmente si estos perjudican a sus hijos, a los seguidores y aprendices de Yahweh, para que no seamos engañados y para que aprendamos que esa astucia que el mundo lo usa para mal, la podemos usar para bien, conforme a su palabra. Avancemos ahora hasta el libro de Salmos, capítulo 33, versos del 10 y 11. Dice, Yahweh frustra el consejo de las naciones, Él trae a nada los razonamientos de los pueblos y trae a nada el consejo de los príncipes. Pero el consejo de Yahweh permanece para siempre, los pensamientos de su corazón de generación en generación. Vemos en la lectura de la Torre de Babel, en Génesis 11, del 1 al 9, que las naciones se reunieron y empezaron a razonar y empezaron a decir, hagamos, hagámonos un nombre, hagamos una torre que llegue hasta el cielo para que no seamos dispersados, hagámonos un nombre para que nos reconozcamos entre nosotros quiénes somos y podamos llegar al cielo en caso de que suceda algún cataclismo como el que sucedió en ese momento. Pero ¿qué sucedió? Yahweh bajó, los vio que estaban tan empeñados en hacer lo que iban a lograr. Entonces Yahweh solamente confundió sus lenguas, cambió el idioma. Algo aparentemente sencillo, pequeño. Pero con eso trajo a nada el consejo de todos esos príncipes que se reunieron para hacer la torre. Se convirtió en nada la idea de Nimrod y de todos sus seguidores de hacer una torre que llegara hasta el cielo. Pero Yahweh a sus hijos, ¿qué hace? Él les da su consejo. ¿Y cuál es el consejo que nos ha dado Yahweh desde el principio? Nos habla de sus juicios, desde el principio ya nos estuvo hablando de los Moed, de sus juicios. ¿Y qué es lo que había que hacer? Para que la justicia de Yahweh nos cubra a cada uno de nosotros, como lo hizo con Adán y Eva cuando les dio las túnicas de pieles, y no como el ser humano trató de cubrirse de su propia justicia con las hojas de parra que dice en la escritura, ¿verdad? Sí. Entonces ese es el consejo que Yahweh nos da en en cada parte de su palabra, de cómo tenemos que acercarnos a Él para que podamos recibir su justicia y podamos ser salvos, y no una salvación eh, por mérito propio, ya que la justicia propia dice que la justicia propia del ser humano es abominable. Dice, en muchas versiones dice que es como trapo de inmundicia, en otras dice que es como tela de menstruo, y bueno, y ustedes pueden imaginarse eh, a qué es lo que se está refiriendo el Padre con esto. De que nuestra propia justicia no nos va a salvar, sino que la justicia que Él nos da, esa es la que salva. Ahora, continuemos
En el mismo libro de Salmos, capítulo 55, versos del 9 al 11, dice: Destruye, oh Yahweh, y divide sus lenguas, porque he visto iniquidad y peleas en la ciudad, día y noche rodean sus muros, iniquidad y tristeza e injusticia hay dentro de ella. La usura y artimañas no han faltado de sus calles. Es lo que dice el salmista, de que la iniquidad dentro de la ciudad, la injusticia que hay dentro de la ciudad, los usureros, como habíamos leído hace rato, los astutos, los habilidosos, no faltaban en la ciudad. Y aquí vemos que está hablando desde Jerusalén. Y a los y la dice iniquidad, tristeza, injusticia que hay dentro de ella. Mucha gente que era llevada con falsos testigos, era llevada a juicio. Bueno, todo lo que sucede ahora en cada una de las ciudades que no conocen a Yahweh, sucedía en la ciudad que conoció a Yahweh. Y el salmista dice, divide sus lenguas, o sea que vuelva a suceder lo que sucedió en la Torre de Babel, para que ya no se entiendan y ya no haya tantos estos problemas. Pero a los hijos de Yahweh, ¿qué es lo que nos dice? Sí nos pide que seamos astutos, pero para que no nos dejemos engañar. Sí nos pide que seamos habilidosos para que no nos dejemos robar. Para que el pueblo de Yahweh marque la diferencia, que con la misma astucia y habilidad se pueden hacer cosas buenas y no cosas malas. Tratar de perjudicar al prójimo cuando Yahweh nos manda a ayudar al prójimo. Vamos ahora con el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versos del 7 al 9. Dice: recuerden cómo eran los días de antaño, consideren los años de épocas pasadas. Pregunta a tu padre, él te dirá, a tus ancianos también, ellos te informarán. Cuando Elión dio a cada nación su herencia, cuando él dividió los hijos de Adán, él asignó las fronteras de los pueblos de acuerdo al número de los malajín de Elohim, y su pueblo Jacob fue la porción de Yahweh, Israel era la línea de su herencia. Entonces nos está pidiendo que volvamos a la Torah, porque ahí está toda esta información. Cómo cómo fue repartida la tierra, cómo fueron repartidos el pueblo de Israel, o después del diluvio, cómo los hijos de Noé se repartieron la tierra, hacia qué direcciones se fueron y cómo formaron cada uno de sus pueblos. Todo está escrito ahí. Y cómo asignó las fronteras, y el pueblo de Jacob fue la porción de Yahweh, que Israel era la línea de su herencia. Entonces, todas las promesas que le hizo el pueblo de Israel, ¿dónde está esa información? ¿Dónde la podemos encontrar? En la Torah. Eso es lo que nos está pidiendo. Dice, recuerden cómo eran los días de antaño. Entonces, ¿cómo se va a recordar algo que no conocemos, que no hemos leído? Entonces nos está mandando a leer la Torah. Avancemos ahora al libro de Lucas, capítulo 1, verso 51. Dice, él ha hecho grandes proezas con su brazo, derrotó a los que son soberbios de corazón. Si recordamos y leemos la Torah, vamos a recordar cuántas veces Yahweh libró al pueblo de Israel con su brazo extendido, con brazo poderoso y su brazo extendido, y su diestra extendida. Y derribó a todos los que se ensoberbecieron en contra del pueblo de Israel. Pero asimismo, como el pueblo de Israel se ensoberbeció y le dio la espalda a Yahweh y todo lo que le sucedió. Pero esto lo aprendemos en la Torah y en el Tanakh, en todo el Antiguo Testamento. Entonces ahí está toda la historia de cómo Yahweh dio sus leyes, hizo sus promesas y cómo con su diestra extendida y su brazo poderoso libraron al pueblo de Israel de todas las invasiones que tuvo, de todos los problemas que tuvo. Asimismo, con cada uno de los personajes, de los profetas que Yahweh escogió, vemos cómo también con brazo poderoso los libró a todos ellos. Y
cumplió sus promesas para con cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, por ningún lado tenemos pretexto para decir que no hemos conocido. Que mucha gente no quiera aprender es una cosa, pero el Padre nos manda a aprender todas estas cosas para que no tengamos el mismo problema que el pueblo de Israel. Y Él nos dice que si nuestro conocimiento y justicia y entendimiento no son superiores al entendimiento de los fariseos y maestros de la Torah, entonces no tendremos ninguna oportunidad. Vamos ahora al libro de Job, capítulo 12, verso 14. Dice, cuando Él derrumba algo, no puede ser reedificado. Cuando Él aprisiona a alguien, no puede ser soltado. Eso es lo que nos sucede cuando Él nos dice, como está escrito, que Yahweh cuando toma a alguien por hijo, a este reprende. Y si leemos la historia de cada uno de los profetas que fueron tomados como hijos, ninguno de ellos pudo hacer lo que Él quería. Ninguno de ellos pudo contra la voluntad de Yahweh. Ellos fueron instrumentos que Yahweh los tomó y los utilizó como Él quiso utilizarlos. Incluso Sansón. Si leemos cuidadosamente la historia de Sansón, vamos a ver que todo lo que le sucedió fue por orden de Yahweh. Avancemos ahora al Salmo 127, versos 1 y 2. Dice, un canto de ascensión de Shlomo, si Yahweh no edifica la casa, sus constructores trabajan en vano. Si Yahweh no guarda la ciudad, en vano guarda la guardia. En vano te levantas temprano y retrasas el sueño, y trabajas arduamente para ganarte el sustento, porque a sus amados Él los provee aun cuando duerme. ¿Sí? Entonces vemos aquí que Yahweh es el dador de todo, Yahweh es el que proveedor, es nuestro proveedor, nuestro hacedor, nuestro rey, a quien debemos la honra y la causa. Sí, Él es el que provee el alimento a toda su creación, porque escrito está, y el mismo Yeshua lo dijo, miren a las aves, que no siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, pero Yahweh les da el alimento. Miren a la rosa del campo, que eh, ni siquiera Shlomo o Salomón en toda su sabiduría pudo vestirse como una flor. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? No nos preocupemos por salvarnos a nosotros, no nos preocupemos por hacer méritos para encontrar una salvación que, que sin Él no existe. Entonces, lo único que tenemos que esforzarnos es por acercarnos a Él, cumplir con sus mandamientos, cumplir con sus ordenanzas, y la salvación vendrá si somos dignos. Vamos ahora al libro de Jeremías, capítulo 50, versos 1 y 2. Dice, esta es la palabra que Yahweh habló referente a Babel, concerniente a la tierra de los Kadoshim, de los Kashdim, por medio del profeta Jeremías. Dice, declárenlo entre los Goim, entre los extranjeros, y causen que las noticias sean oídas, no las repitan. Digan ustedes, Babel está capturada, Bel es avergonzado, Merodac está entregado, sus imágenes avergonzadas, sus ídolos destrozados. Ya, esto es lo que sucedió cuando estaban construyendo la torre de Babel en la tierra, en la ciudad de Babel. Dice, Yahweh habló y todo fue completamente desbaratado. Simplemente les cambió la lengua, les cambió los idiomas. Entonces sucede lo que sucedió aquí. Babel fue capturada, fue avergonzada y fue entregada. Y todo lo que las personas hicieron ahí, todos ellos fueron avergonzados, sus ídolos fueron avergonzados y deshonrados. Con un solo toque al ADN humano. Pensemos, meditemos en esto. Avancemos ahora al libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versos 13 y 14. Dice, hermana de Asamblea de Babel, elegidos juntamente con ustedes, les manda saludos, también Marcos mi hijo. Salúdense uno al otro con un beso de amor.
Shalom Alejem a todos los que pertenecen al Mashiach. Podemos ver que aquí, a pesar de todo lo malo, de todo lo que se ha dicho y se va a decir sobre Babilonia, sobre Babel, aún ahí hay un remanente, elegidos juntamente con cada uno de nosotros, si es que somos parte del remanente nosotros también, ¿sí? Y que pertenecemos al Mashiach. Entonces, eso también, no debemos prejuiciarnos en contra de tal o cual eh, ciudad, denominación o persona, de donde venga, porque todavía el Padre está escogiendo, está sacando el remanente de cada una de las congregaciones alrededor de todo el mundo. Aún en Babel hay un remanente. Y debemos tomar en cuenta esto también. Vamos ahora hasta el libro de Salmos, capítulo 68, verso 30. Dice: reprende a las bestias salvajes de los carrizos, las manadas de toros con sus crías de los pueblos, para que aquellos que han sido probados con plata no sean dejados afuera. Que él disperse a los pueblos que les da placer pelear. Vemos aquí también que esto de pelear no es bueno y que hay muchos pueblos que les agrada pelear. Hay muchas personas que les encanta meterse en las peleas y que dice que van a ser dispersados. A la gente que le gusta, que es conflictiva, que le gusta ofender, que le gusta pelear por cualquier tontería o por cualquier cosa seria, y que no necesitamos enojarnos, no necesitamos pelear para demostrar que tenemos o no la razón. Yahweh tiene sus formas y Yahweh es el juez. Él es el que da la razón al que la tiene y se la quita al que no la tiene, y que no importa qué tan airados o qué tan peleoneros seamos, la razón no pide fuerza. Y con esto terminamos, hermanos, este estudio que eh, hemos visto que la gente que le gusta pelear, que la gente siempre va a buscar una forma de salvarse a sí misma, con mérito propio, sin querer recurrir a Yahweh, que Él es el que da la salvación por medio de su Hijo Yeshua HaMashiach. Entonces todas esas personas terminarán dispersos, terminarán, como leíamos, sin ninguna esperanza. En cambio, nuestra esperanza es Yahweh, nuestra esperanza es Yeshua HaMashiach, que Yahweh por medio de su Hijo nos da su salvación y que no necesitamos hacer nada que no esté indicado por sus mandamientos, por sus misbots, para llegar a la salvación, para, para demostrar nuestra emuná, nuestra fe, ya que escrito está en Santiago, que muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ya saben, hermanos, cualquier consulta, cualquier inquietud, pueden comunicarse conmigo, los que me conocen, y si comparten con alguien más estos estudios y hay dudas, hay inquietudes, reúnanse. Si quieren consultar conmigo, pueden consultar con las personas con las que están compartiendo estos estudios y por medio de la VA, eh, porque escrito está que donde están 2 o 3 personas reunidas en su nombre, Él estará en medio de ellos. Podemos todos llegar a un consenso, podemos llegar a una conclusión dirigida por nuestro Abba Yahweh por medio de su Hijo Yeshua HaMashiach. Entonces, hermanos, sean todos bendecidos por el Abba, que las bendiciones del caigan sobre cada uno de nosotros. Y para los que deseen, ya saben, si tienen preguntas, inquietudes, queremos hacer uno o varios videos contestando las preguntas que ustedes tengan, mis queridos hermanos. Que Yahweh los bendiga a todos. Shalom.